querido, tu nombre me enorgullece, porque tú estás en Chihuahua y a Chihuahua pertenece. Tu santa iglesia del pueblo, cuya no hay otra en el mundo, donde vamos a rezar todos con amor profundo. Chinipas, Chihuahua, lugar de la manta, tierra bendita por el sol y por su gente trabajadora, poseedora de grandes valores como la hospitalidad y sinceridad, características que distinguen a sus pobladores. Nos encontramos en Chinipas y quiere decir lugar de la manta. Eso significa Chinipas, lugar de la manta. Chinipas, de hecho, no es un nombre mestizo, sino un nombre de lengua indígena que significa el lugar de la manta. Chinipas no es indígena, es completamente lo que llaman en Tarahumara Chavochi, o sea, mestizo. Estos territorios, correspondientes a la Baja Tarahumara, se localizan en la región de las barrancas de la Sierra Madre Occidental, por donde corren los ríos Mayo y Fuerte, en los límites de Chihuahua con los estados de Sinaloa y Sonora. Bueno, Chinipas se encuentra en la diócesis de la Tarahumara. Geográficamente estamos en el último lugar de la Sierra Tarahumara. Si tú ves la geografía del estado de Chihuahua con el de Sonora, es una línea vertical que viene de norte a sur, y a medio estado de Chihuahua hay una naricita de Chihuahua que se mete en Sonora, la cuenca del río Mayo, ¿no? Entonces, en esa zona. Cerca de Sonora, una tierra muy caliente, muy bonita, con frutas así muy exóticas, muy bonito. Aquí, esta parte de allá, del poniente, ya es Sonora. Acá, de este lado, ya está Sinaloa. Chinipas está entre el límite de Sonora y Sinaloa. Es una de las parroquias últimas de la diócesis, pero es la parroquia primera de fundación. Es el último municipio de la sierra, que pertenece a la sierra, pero que está de límite con estos dos estados. Es un rincón de la geografía, es un rincón. Antes estaba muy poco comunicado con Sonora, aunque queda muy cerca ya el estado de Sonora, porque no había caminos, no había un puente para pasar el río. Ahora ya está muy comunicado con Navojoa, está más cerca comunicarse con Navojoa para comprar cosas, para medicinas, para médicos, que venir a Chihuahua. Porque para venir a Chihuahua hay que venir a Temoris, ahí está la vía del tren. El tren es el que comunicaba. Ahora, además del tren, pues está muy bien comunicado gracias a las minas. Las minas han hecho caminos nuevos, muy anchos, muy buenos, para transportar todos sus materiales, ¿no? Ahorita Chinipas está muy bien comunicado. Dentro de la geografía, de aquí le llamamos la serranía y el barranco. Nosotros estaríamos en el barranco. Es un valle redondo, la sierra es redonda, el valle está en medio. Vean, todo está redondo, contémplenlo, el valle en que estamos. El río lo circunda. No cabe duda, es un punto importante en la geografía del estado de Chihuahua. Nuestros indígenas le pusieron Chinipas, el río Chinipas. Y llega Sonora, a Sinaloa por acá, y se sigue llamando Chinipas. Es un municipio importante porque es frontera. Frontera no solamente con Sonora, sino frontera con la pobreza de la gente. Hay una pista asfaltada para los aviones, cosa que pocos municipios del estado tienen eso. Chinipas sí se merece una corona de flores, porque tiene hembras bonitas y hombres que son cumplidores. Bonitas son tus mujeres que bailan de noche y día,
cervecita y lechuguilla. Chinipas, fundada como un pueblo de misión por la orden religiosa de los jesuitas, arribaron para evangelizar a los primeros pobladores de esta región, los indígenas chinipas, que dieron el nombre a la misión y a estos territorios. El pueblo no estaba aquí donde es, ¿eh? El pueblo, ven ustedes, allá se llama el Águila. Aquel cerro se llama el Águila, que está en pos de... Atrás, ahí estaba el asentamiento indígena, que se llamaban Chinipas. Pero cuando llegaron los padres dijeron, oye, si el agua y todo es muy alto. Y estaba el valle vacío, vénganse. Y ellos fueron los jesuitas, fueron los que bajaron a los pocos indígenas y vivir aquí. Sí, los pocos indígenas los dejaron y empezaron a fundar todos los pueblos, pero por el río. Prácticamente era un pueblo que vivía de caza, pesca, recolección y a lo mejor incipientemente algo de agricultura, pero muy, muy incipiente. Cuando empezó a surgir este pueblo ya completamente pues, blanco, así como mestizo, como se le dice, pues vinieron campesinos. Campesinos son los buscadores de oro y plata. De oro más bien. Entonces el mismo río, el cauce del río, desde el río Colorado, que se llama ahorita San Luis, río Colorado, que está muy al norte de Sonora, ya límite con Estados Unidos, de ahí viene. Y ahí empezaron a encontrar en los arroyos todo. Y aquí en esta zona del río encontraron muchas pepitas. Y esa fue la razón que por eso hubo tanto afluencia de gente europea a este lugar. En el año de 1519, arribaron los españoles a territorio mexicano, dirigidos por Hernán Cortés. Desembarcaron en el puerto de Veracruz por órdenes de la corona española, encabezada por el rey Carlos I de España. En medio de la guerra, se tomó la gran ciudad de Tenochtitlán y se extendió la conquista española por todo el territorio. Junto con la expedición de la conquista territorial, llegaron los misioneros, quienes hasta el año de 1524 lograron concretar el método de la evangelización en los nuevos territorios. Los jesuitas llegaron aquí a esta sierra, en 1632. Por aquí entraron los misioneros jesuitas hacia los años 1600. ¿verdad? Los antiguos misioneros, estoy hablando de 1600 y pico, no llegaron a Chinipas por donde llegarán ustedes mañana, por donde se llega ahora, o sea, por el continente. Ellos llegaron por el mar, navegando los ríos, así es como penetraban, no había caminos. Los primeros fundadores fue el padre Julio Pascual, el cual es de origen italiano, Giulio Pasquale, de la región italiana central. Él llegó a ordenarse a México y después fue enviado acá por la Compañía de Jesús. Entonces los padres jesuitas fueron los que vinieron a esta tierra. Se llama Santa Inés porque el padre Quino llegó el día 21 de enero y dedicó al lugar a Santa Inés. Llega aquí a la parte de Sinaloa que se llama El Fuerte, ¿verdad? Y hasta ahí los indígenas nativos de este valle, que es el Valle de Chinipas, fueron a solicitar al fuerte, al encargado del fuerte, al general de ese fuerte, la presencia de un sacerdote, porque oían y escuchaban pues los beneficios de que los enseñaban, los adoctrinaban, les enseñaban la fe, aparte los instruían en varios artes y oficios. Entonces pidieron que alguien viniera. Para ello pues se destinó al padre Julio Pascual en una primera avanzada. No llegó aquí a donde hoy está actualmente el pueblo, sino río arriba, un cañón que se llama el arroyo de Gorojaki o el valle de Gorojaki, y lo llevaron hacia una explanada arriba entre dos cerros y está un cañón, ¿verdad? Corre un arroyo, el arroyo de Gorojaki, y el río Chinipas, y ahí prácticamente llegaron, dice la historia, que fue recibido con antorchas, ¿verdad? Y entre grande fiesta y algarabía de tambores, cuenta la historia pues, o su narrativa en la historia del padre Julio Pascual. Muy cerca de lo que ahora es Chinipas, ahí era donde los misioneros hicieron pie.
después se acercaron a un lugar un poquito más apto para defenderse de las tribus belicosas que había, los guarojíos. Y desde entonces está pues el pueblo de Chinipas, que ha sufrido, como la historia de nuestro país, pues muchos cambios y muchas vejaciones, pero no cabe duda, es un punto importante en la geografía del estado de Chihuahua. Y realmente ¿quiénes son? Jesuitas los que vinieron a estos lugares. Ellos fueron los que hicieron la conquista espiritual de estas tierras, inhóspitas, difíciles. Los Chinipas era una etnia bastante belicosa. Primero a los misioneros los acogieron, pues obviamente por la novedad y por los regalos que traían. Sin embargo, los 2 primeros misioneros fueron mártires. En ese tiempo hubo una rebelión de los indígenas guasapares contra los Chinipas, y en esta confrontación el cacique o el brujo, ¿verdad?, de la comunidad de los guasapares pone de pretexto que los misioneros son gente causante de mal y daño para la comunidad, y entonces los atrapan, los hacen presos y mueren mártires ellos aquí. Ahí cerca de lo que hoy es el pueblo de Chinipas, un lugar que se llama Tejanapuchí, que quiere decir casa quemada. Allí los quemaron en la iglesia. La idea perseverante de los misioneros pues era evangelizar. Entonces ya se contaba con que iba a haber bajas. No solamente había bajas por los mártires a los que los mataban, sino por los caminos. Por ponerte un ejemplo, el superior de la misión le pedía al padre provincial de México que mandara 5 misioneros para que por lo menos llegaran 3. O sea que se suponía que en el camino iba a haber bajas. Entonces el empeño, la determinación de la iglesia de evangelizar estas tierras salvajes, porque había tribus más salvajes que otras. Los tarahumares, por ejemplo, esos permanecen porque son una etnia pacífica. En cambio los guarojíos, los chinipas, los guasapares, esos eran belicosos, por eso han desaparecido. En cambio los tarahumares son de índole pacífica y por eso perseveran. La actividad de la época colonial de las misiones se da generalmente en lo básico, que es primero adoctrinar, es decir, enseñar la fe católica para pues hacerlos cristianos. Fundamentalmente era acompañarlos en su camino difícil de sobrevivencia, dado que la cultura occidental pues se ha ido apoderando de las mejores tierras, de los mejores recursos. Los indígenas se han ido replegando a los lugares más pobres, más incomunicados. Mientras viene este adoctrinamiento, enseñarles todas las artes y oficios que les ayuden a hacer más práctica la vida, ¿verdad? O de hacerse de instrumentos que les hagan más práctico la vida. Entre ellos pues arado, el sembrar, el cultivo, para ello también sedentarizar un poco más a los pueblos, y algunas artes y oficios. También recordamos pues de antemano pues con la época colonial entra todo lo que es la minería. Entonces tenemos minerales fuertes como lo es acá el zapote, que está aquí a unos kilómetros río abajo, está otro que es Palmarejo, está otro por acá río arriba Topago. Entonces aunado a la educación del pueblo, se ejercen otras actividades. Entonces, acompañarlos en su proceso de vida. Por misión se entregaban también, por ejemplo, un cierto número de cabezas de ganado para que la misma comunidad se hiciera autosuficiente. La misión de Santa Inés de Chinipas llegó a contar con 10,000 cabezas de ganado. Incluso habían dado todavía otras pocas más, pero ya se rehusó porque ya no se podía
mantener, ni había habitantes así tantos como para que pudieran cuidar el hato ganadero, ¿verdad? La evangelización, entendida como la entiende el Vaticano II, que no es solamente la enseñanza de una doctrina, sino es la enseñanza de una manera de vivir, una enseñanza que es aprendizaje. Entre una de las hazañas o memorias, dice uno de los misioneros: en tiempo de sequía nos conformamos al menos a veces con comer un poco de carne seca, ¿verdad? Los misioneros aprendemos de ellos, y al aprender de ellos les comunicamos pues la buena noticia que nos trajo Jesús en el Evangelio. Entonces nuestra labor es fundamentalmente acompañarlos en su proceso histórico. Los primeros en evangelizar esta región de Chínipas fueron los jesuitas, orden religiosa de espiritualidad ignaciana, quienes en el año de 1767 fueron expulsados por el rey Carlos III de España. Mira, nos han expulsado primero porque el rey de España, con todas las dificultades que había en la política europea, con todas las conflictos internacionales que había entonces, expulsa el rey de todos sus dominios a los jesuitas, culpados de meterse en política, culpados de querer apoderarse de riquezas y del poder. Ya cuando llega la expulsión de los padres jesuitas, llega un poco el abandono de las misiones de la Baja Tarahumara, así se le denominaba, ¿verdad? Entonces los expulsa, y bueno, de México salieron todos por Veracruz. Fue algo muy doloroso, muy doloroso. Y de ahí ya regresa otra vez la Compañía de Jesús, pero ya no allá donde estaba, sino ahora sí aquí, donde está actualmente el pueblo, y se funda la misión de Santa Inés de Chínipas. O sea, de eso recibe el nombre de Santa Inés de Chínipas por la atención que se da, digamos, a este pueblo, a los indígenas chínipas. Después ya cesó eso, llegaron de nuevo, pero entonces vino la revolución, vino Benito Juárez, que entonces expulsa a la iglesia, ¿no? Se cierran los templos, y pues también nosotros salimos de nuevo. Cuando salieron los jesuitas, esa parte de la Nueva Vizcaya en aquel tiempo atendió o recobró esta parte para atenderla, pero pues muy esporádicamente. Prácticamente la evangelización así como constante desaparece, pero ya para ese tiempo surgen así como varios movimientos, y al haberse implantado ya la fe, surgen varios movimientos dentro de ellos mismos. Aquí en la región o en las regiones de la serranía se tienen varias tradiciones. Por ejemplo, una se llama cofrar. A las imágenes patronales se les colgó de su cabeza o de las coronas con los que coronaba la gente un manto, ¿ya? Entonces, como no había bautismo, se cofraba al niño o a la niña bajo el manto. ¿Para qué? Es decir, para que al no tener el bautismo, el santo patrono como que protegiera como hija, como hijo al niño o a la niña. En esta segunda vez se quedaron a cargo de las misiones muchos franciscanos se quedaron. Algunos jesuitas también. En la cárcel que tienen aquí junto, aquí está un cerezo cerquita, allí hubo varios jesuitas presos, ¿no?, por el delito de hacer el culto, de decir misas, de bautizar, de casar. Esa persecución que hubo en todo México, ¿no? Pues aquí se recrudeció. Y después, ya a principios de este siglo, después de la revolución de los cristeros, cuando ya se restableció otra vez la relación Iglesia-Estado, volvimos de nuevo, y bueno, con grande auge resucitaron las misiones. Para principios de los años 60,
La Congregación Religiosa Mexicana, las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, fundadas por el padre José Antonio Plancarte y La Bastida, llegaron a esta región de Chínipas para llevar a cabo una increíble obra evangelizadora y misionera a través del apostolado de educación con la secundaria particular Plancarte y a través del apostolado de salud con el asilo San José. Mire, la llegada de las hermanas inicia con la apertura de la Casa Misión de Santa María de Guadalupe, que es la casa de la escuela. Esta casa se abre por parte de la iniciativa o de la petición del primer obispo de esta región, del Vicariato Apostólico de Tarahumara, don Salvador Martínez Aguirre, y él pide la presencia de estas hermanas hacia los años 50, la pide para que evangelicen los pueblos. Aquí se cuenta en la comunidad de Chínipas que ha habido varias religiosas que han venido antes. Ya mucho antes que ellas había otras congregaciones religiosas, las de las Siervas de los Pobres y del Sagrado Corazón, pero el obispo se empeña en traer otra congregación diferente y entonces pues acude a ellas, primero para la enseñanza y después para la salud. La llegada de las hermanas pues fue muy impactante porque fueron hermanas que llegaron con sus hábitos hasta abajo, sus velos largos, cubiertas, y solo se les veía la cara. Llegan las hermanas, se funda la casa en lo que hoy es la casa parroquial, y empiezan una experiencia donde salía el sacerdote junto con la religiosa, iban a una comunidad, celebraba el sacerdote los sacramentos, y mientras las religiosas catequizaban, eran más o menos creo 12 religiosas las que llegaron. Traía la que hoy es superiora de la provincia de las hermanas del colegio, la hermana Luz María. Prácticamente era eso, andar a caballo, a pie, por las comunidades y rancherías, evangelizar. Las hermanas pues eran maestras todas, ¿no? Sí, empezaron con don Salvador Martínez Aguirre a salir en burro, por ahí están las fotografías con sus hábitos aquí y allá, pero luego regresaban. Entonces una hermana se le ocurrió poner afuera de la casa, no la casa donde estamos nosotros ahora, sino la que están los padres ahora. Esa era la casa que le dieron a las hermanas en un principio. Y ahí pusieron un letrero, se da clases a niños chiquitos. El alcalde de aquella época era Guillermo Coltri, un ascendiente alemán. Y como era el alcalde, puso a su muchacho, y entonces como él, pues todos trajeron a sus niños. Creció y tuvieron que dar a la escuela, tuvieron que cambiar de casa. Y después ya el mismo gobierno, después de 4 o 6 años, el gobernador de aquella época pidió a las hermanas que se quedaran con la escuela secundaria. Y así fue la fundación de la escuela secundaria. A la vuelta de año ve el señor obispo que sí es efectiva esa misión de las hermanas, pero que se ganaría más con un colegio, porque con un colegio y al tener a los muchachos internos se puede evangelizar a los muchachos, y de ahí estos muchachos al regresar a sus hogares, al regresar a sus casas, entonces la evangelización recibida ellos la iban a llevar a sus pueblos. Entonces prácticamente incluso todavía catequistas de hoy que están en las comunidades son exalumnos y exinternos de la casa Santa María de Guadalupe. Bueno, las madres desde que empezó van a cumplir 55 años, ¿verdad? Es una congregación también que se preocupa mucho no por atender, digamos, números. Por ejemplo, en las escuelas de las madres jamás se le dicen alumno numerito tal o no se toma lista diciendo 24, 23, 12, 11, no, sino tú fulanito por apellido y nombre. Entonces, una atención personalizada yo creo que es bien medular en nuestro tiempo, o sea, que se nos dé en nuestro espacio, nuestra importancia, que se nos conozca, porque en una sociedad tan globalizada a veces el sujeto se diluye y es un individuo más, pero no una persona con necesidades específicas. La obra del colegio yo creo que se centra mucho en eso, en tratar de atender a cada muchacho desde las posibilidades, en la perspectiva pues de sus necesidades, de sus cualidades, de sus defectos, de sus errores, ¿verdad? Y sobre todo también como
mucho desde el dialogar con ellos. Son religiosas que dialogan bastante con ellos, que son duras como una mamá cuando tienen que ser duras, pero también son tiernas cuando tienen que ser tiernas. Entonces cuidan esas perspectivas, ¿verdad? Desde la perspectiva del internado, pues también es una perspectiva bastante bella, en donde están ahí, se hacen presentes, cuidan muchachitos prácticamente como si fueran las mamás, ya que las familias se los entregan en sus manos. Tenemos 54 años, pero fue la escuela con que empezaron aquí. Fue la escuela. Ya el asilo fue después, a los 25 años de la fundación de la escuela, se fundó el asilo. Don Salvador Martínez Aguirre fue el constructor del asilo. A mí me tocó ver construir el asilo y atender, y la idea del obispo era eso, hacer un asilo para los pobres de los más pobres. Ahí empezó lo que es el asilo. Después don Salvador Martínez Aguirre, ya en su última etapa como obispo aquí en esta parte de Chinipas, y viendo pues ya su ancianidad avanzada, él rehusó irse a Portacheli, que es la casa de los jesuitas para sacerdotes ancianos. Entonces se fue, pero pues toda su vida estuvo acá, entonces no se halló. Cuenta la anécdota que un día empezó a pedir permiso, se hizo amigo del portero, era medio tramposo el obispo, ¿verdad? Pero tramposo porque amaba mucho a Chinipas, y se empezó a hacer amigo del portero, amigo del portero, hasta que un día le pidió permiso para salir. Bueno, vaya, a los días le volvió a pedir permiso para salir, le volvió después a volver a pedir permiso para salir, y ya no regresó. Tomó un vuelo hasta Chihuahua, ahí le habló a un piloto que conocía, que lo movió en varias ocasiones, y también le dijo: y si le hablas a alguien de los jesuitas que me conocen, te excomulgo. ¿Ya? Entonces el piloto, por el cariño, más que por la excomunión, por el cariño que le tenía al obispo, pues no habló y lo trajo a Chinipas. La sorpresa para los padres que estaban aquí, pues que de repente hablan que vayan a la pista por el señor obispo. Pues el señor obispo está en Guadalajara, y el señor Yaguno no avisó que venía. Entonces ahí van y se encuentran a don Salvador. Ya en esa etapa él funda hacia el 86, me parece, funda la Casa del Asilo, pide a la misma Casa de Hermanas, Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que abran una extensión para atención a los ancianos, pero también pensando él dónde tener un lugar para vivir. Y ahí también, a pesar de ya estar en su ancianidad, no cesa su actividad como obispo, sino que él sigue pues celebrando misa y haciendo lo posible pues por seguir haciendo presente el reino en medio de su pueblo. De hecho, los restos de don Salvador están atrás. Él pidió ser sepultado aquí, se sepultó primero afuera, ya que fue prudente, se destapó la cripta y se pusieron sus restos en el lado lateral de la nave, atrás del altar. Ahí está sepultado el señor obispo don Salvador Martínez. Y esa era la idea del señor obispo, ¿no? Que fuera realmente para los pobres. Si alguna familia rica, que hay gente con posibilidades, bueno, pues entonces que los mande a un asilo aquí a Chihuahua o a Cuauhtémoc o a otras partes. Que ahí es para los muy pobres, para los muy pobres. Y es necesario que en esos últimos años de su vida sean cuidados con amor, ¿verdad? Sentir que son queridos, sentir que son útiles a la sociedad aún, sentir que todavía hay personas que se interesan en ellos, ¿verdad? Y saber esto, que alguien que viene de fuera, de alguna parte de la República, de alguna parte, solamente para cuidarme, para atenderme, pues yo creo que es algo muy hermoso para ellos, ¿no? Para ellos, para los ancianos, el saberse queridos por alguien, atendidos por alguien en sus necesidades. Entonces, es algo más que un mero asistencialismo. Pues mira, como no lo puede hacer nadie que lo hace por un salario,
el servicio que se da por amor, no por amor a Dios, sino por amor a esas personas. Pues eso solamente lo puede dar las mujeres que han consagrado su vida a ese servicio. Es una presencia pues de contemplar en el hermano enfermo, contemplar también a Jesús doliente, crucificado, que nos pide pues que le demos de beber, que estemos atentos a sus necesidades o sus dolores. Es una parte también que nos ayuda mucho a ver la gran responsabilidad que tiene la sociedad por acordarse que los ancianos no son desecho de una sociedad porque ya no son productivos, sino que son personas que tienen mucha experiencia, que son valiosos, que se les tiene que valorar y que no podemos como aventarlos. Y es necesario que en esos últimos años de su vida sean cuidados con amor, ¿verdad? Sentir que son queridos, sentir que son útiles a la sociedad aún, sentir que todavía hay personas que se interesan en ellos, ¿verdad? Y saber esto, que alguien que viene de fuera, de alguna parte de la República, de alguna parte, solamente para cuidarme, para atenderme, pues yo creo que es algo muy hermoso para ellos, ¿no? Para ellos, para los ancianos, el saberse queridos por alguien, atendidos por alguien en sus necesidades. Entonces, es algo más que un mero asistencialismo. La paciencia que necesitan los ancianos, la cercanía humana que se necesita, el superar la repugnancia, porque pues todas las atenciones que necesitan. Es muy difícil cuidar ancianos. Cuidar niños, bueno, a un niño se le corrige una regañadita y ya. Pero a un anciano es muy difícil, ¿verdad? Esos viejitos no tienen familia, esos viejitos están solos en el mundo. Entonces se mueren y se consigue con las autoridades que haya un ataúd, que haya desde luego una misa, y en el panteón hay un lugar precisamente para los ancianitos, para que mueran con dignidad. Pero el servicio de las madres sobre todo es el servicio amoroso, amoroso. Además, bueno, pues no pocas llegan con preparación de enfermería que se necesita también. ¿Por qué? Porque se necesita atención médica y pues solamente habiendo estudiado, siendo enfermeras. Bueno, pero llegan enfermeras allí. Y tienen colaboración laica también, hay voluntarios y voluntarias que van de diferentes partes y colaboran. Hay otras personas asalariadas, obviamente, por decirte algo, para lavar toda la ropa, para cosas de la cocina. Pues sí, ellas le meten el hombro, pero necesitan ayuda. Y para eso, bueno, pues se consigue recursos para poderles pagar. Los llevan a misa, porque la iglesia queda ahí pues pegadito. Algunos están ciegos, otros, pues todos los que son ya los ancianos que van perdiendo sus facultades, pero encuentran un final de su vida digno. Eso es lo que se pretende, que no mueran como animalitos allá en su jacal, sabe Dios cómo, sino que mueran dignamente. Precisamente muchos de nuestros abuelitos que están aquí fueron dejados, aventados, olvidados. Muchos han sufrido bastante violencia por parte de sus familias, y eso es triste. ¿Por qué? Porque pues todos un día llegaremos a ser ancianos y prácticamente en el cómo vean los hijos, ¿verdad? Si fue un papá o una mamá que maltrató a su mamá o a su papá, y si los hijos vieron, pues lo único que está sembrando es que cuando tú seas anciano, pues también te traten a lo mejor igual o peor, ¿no? Dice el adagio antiguo mexicano,
siembra vientos y cosecharás tempestades. Entonces yo creo que tanto una y otra son obras diferentes, pero también complementarias, porque se cuida la vida en sus inicios, se educa el corazón de los jóvenes, pero también se cuida la vida en su término, y con un término digno, ¿verdad? Se les da sus terapias, se les da sus recreaciones, se les atiende con su atolito, su colación, y también se les atiende con los sacramentos. A mí me tocó llevar un anciano. Yo vivía a 2 días de camino de ahí con los guarojíos, y logré convencer a un ancianito que vivía como coyote solo en la montaña, y bueno, yo lo convencí. El camino que yo hacía en 2 días, él lo hizo en 14 días. Lo dejé con las madres, Donati se llamaba, y yo me regresé a mis actividades apostólicas, y después de 3 meses regresé, y lo primero es ir al asilo a ver si vivía. Cuando me vio Donati se alegró muchísimo, me quería decir algo, pero la emoción se lo impedía. Por fin logró hablar y me dice: padre, imagínese, dice, aquí comemos 3 veces al día. Esa era su gran noticia, 3 veces al día les daban de comer. ¿Y sabe qué, padre? A llenar las 3 veces. Entonces muchos de los ancianitos ahí pues a lo mejor van a comer lo que no han comido en su vida. Chinipas, declarado desde 1820 como municipio, ha trabajado intensamente junto con sus pobladores en el impulso de la agricultura, ganadería y minería. Actualmente cuenta con todos los servicios públicos como red de telecomunicaciones, oficinas postales, luz y agua potable. Es un pueblo de un carácter muy especial en torno a que es una gente abierta, sincera y franca, porque no son gente que se guarda las cosas, pero tampoco es gente hiriente, o sea, sabe cómo decir las cosas y te las dice, ¿no? Aquí te ganas el papel de ser sacerdote o ser religiosa no por el título, sino te ganas el papel en donde te juegas tú la cercanía, en donde te juegas el estar, el ser cercano, el saludar desde el simple saludo en la mañana, desde acercarte, saludar a 5, 6, 10, 15, 20 si están en una bola. Ahí te implica mucho, o sea, no es buenos días general, sino llegar, saludar, cada uno buscar llamarlo también por su nombre o cómo está tu familia, esto que el otro. Es una gente abierta, donde el sacerdote se ha ganado un papel desde esa cercanía. El sacerdote se le reconoce por su cercanía en los momentos tristes, alegres, pero también desde los momentos concretos que nada tienen, ¿no? O sea, que ver, simplemente que están en la plaza los hombres, llegas y los saludas, y para ellos les dice muchísimo que el sacerdote se detenga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de alguna manera siguen todavía viendo en el sacerdote una presencia de la acción de Dios, ¿no? Entonces es una gente abierta en el aspecto religioso. Es una gente sincera en torno a este aspecto que si le caíste bien, y si no, no te va a andar con medias tintas, sino simplemente si ya no le caíste bien, te va a tolerar, porque sí es una gente respetuosa, pero también no te va a abrir las puertas de su hogar así con tanta facilidad. Hay retos, pues, o sea, el sacerdote tiene que ser una persona que sea capaz de tratar. El sacerdote tiene que ser alguien tratable y que sepa tratar con los demás. Son personas que son muy trabajadoras. Por el mismo clima trabajan muy temprano, descansan a mediodía y en la tarde, a veces si hay necesidad, vuelven a trabajar. Los jóvenes generalmente son muy deportistas, la gran mayoría. Hay algunas placitas o parquecitos muy chiquitos en el pueblo, o las escuelas o las plazas o las canchas de las escuelas en donde ellos se ocupan en el tiempo, juegan ahí, hacen sus retitas, y de repente también hacen retas para con los pueblos vecinos, y pues ahí también es parte del esparcimiento. El río también en tiempo de calor, en este tiempo es un tiempo donde se visita bastante, se nada, se come en familia, sobre todo fines de semana, que es cuando ya la familia está libre, digamos, sábado, domingo.
o de acuerdo también al trabajo de la mina, a veces entre semanas según el trabajo del papá. Dentro de las principales fiestas tradicionales de Chínipas se encuentran celebraciones profundamente religiosas, como el Día de Santa Inés, patrona de este pueblo, así como las fiestas de la Virgen de Loreto y de la Virgen del Carmen y las fiestas decembrinas, entre otras. Es un pueblo muy fiestero. Mira, las fiestas tradicionales son las que están ligadas con la vida religiosa. Tradicionalmente las fiestas, por el tipo de clima, no se hacen en este tiempo, sino más bien en diciembre, que tiene un clima más templado. Entonces las fiestas así tales cual del pueblo preceden un poco a la fiesta patronal. La patrona de allí es Santa Inés, en enero. Entonces, bueno, pues es la fiesta patronal, hay grandes fiestas. Se hace un triduo donde la Santa Patrona visita o recorre el pueblo. De ahí tenemos el día anterior lo que es la escenificación de la vida de Santa Inés. Los adolescentes de la escuela Plancarte elaboran, ¿verdad?, o actúan esta representación de la vida de Santa Inés y su martirio, y en la mañana se tiene la misa de gallo con mañanitas a Santa Inés y la veneración de la reliquia de Santa Inés. En estas fiestas pues se junta mucha gente, hay carrera de caballos, hay mucho folclore, sobre todo ahora que la mina ha transformado totalmente el pueblo. Si hablamos de hace 20 años, con dificultad había un cuarto de hotel. La gente se hospedaba con conocidos, con parientes. Ahorita encontrarán 4 o 5 hoteles, no digo de 5 estrellas, pero sí de 3 estrellas. Porque la mina ha hecho que llegue mucha gente de fuera, cosa que le ha dado pues mucha vida económica al pueblo. Para ellos la fiesta patronal es celebrar la misa, hacer una barbacoa donde comen todos, ¿verdad?, y donde todos pues están unidos bajo la protección del santo patrón. El municipio de Chínipas es reconocido por sus principales actividades económicas, en las que destacan la ganadería, la agricultura, los recursos maderables como el pino, el encino y el mezquite. Entre otras actividades de gran importancia se encuentran los recursos minerales como el oro y la plata. La minería que tiene empleado, digamos, a más o menos la mitad o un poco más de la mitad de la población del municipio, como obreros generalmente, y algunos otros en el sector servicios, y los demás pues se dedican a otros rubros que dependen de eso mismo. Ahorita lo que es digamos albañilería, lo que es obras públicas, lo que es también ya en otros rubros sería ganadería a poca escala y agricultura a poca escala, ¿verdad?, prácticamente para recabar, digamos, frijol, maíz o productos básicos para la propia subsistencia de la familia. Aquí la gente ahorita trabaja ahí, la mayoría pues de la agricultura. Contamos con todos los cultivos de clima de calor, mientras en la serranía pues están los cultivos un poquito más frescos, digamos, manzanas y maíz y todo, y acá pues son más cultivos como cítricos y cultivos calurosos como sandía, cacahuate, entre otros, ¿verdad? Cultivan mucho el cacahuate aquí, el maíz, y sus pequeños, como le llaman aquí, veranos, donde cultivan sus verduras. Y ya así como también en ciertos tiempos el río es uno de los ríos más grandes de Chihuahua, y muy abundante en pez. Entonces también la pesca para algunos es una manera de adquirir un poquito más para la economía familiar. Hay quien pesca para comer solamente y hay quien pesca para vender pescado a otros, ¿verdad? Entonces pues es más o menos
aparte pues quien tiene su negocito, que la tienda, que la nevería, que esto, que el otro, entonces pues ahí, y también quien se emplea en esos negocios, que a descargar, que a acomodar, que a vender. Entonces es un pueblo que la gran mayoría de la población está activa. Pues mira, el comercio y ahora mucha gente, la atención a los forasteros. Digo, se han multiplicado los restaurantes, se han multiplicado los hoteles, se han multiplicado los servicios, se han multiplicado las escuelas. En un principio solamente la de las madres. Esa era la única escuela secundaria. Y era una escuela no solamente secundaria, sino también de preparación para el comercio. Entonces, eso hizo que viniera gente de los poblados vecinos a estudiar ahí. Eso ha aumentado. Ahora ya hay 2 prepas, hay varias secundarias. Como que ha cambiado eso. Porque ha aumentado mucho la población. El platillo especial de este municipio es el chop suey, adoptado típicamente por el poblado de Chinipas y está elaborado con carne de res, puerco, pollo, servido con arroz blanco, frijoles enteros y calabaza dulce. Hay un platillo muy típico, se llama el chop suey. No es un platillo mexicano, es un platillo chino. Hubo presencia china en Chinipas. Es muy sabroso, es una mixtura, como se dice, o sea, de carne de res, carne de puerco, parte de pollo, verdura, sobre todo le ponen toda clase de verduras, le ponen arroz blanco, le ponen frijol, como dicen, agua y sal, le ponen, pues hay muchas cosas, ¿verdad? Y te sirven el plato y así lleno. No podemos pensar en el chop suey de comida china, sino es un chop suey de acuerdo a los elementos gastronómicos que había aquí en el pueblo, ¿verdad? Entonces, si no había germen de soya, pues se le puso la calabaza, otras cosas, ¿no? Pero es un platillo complejo que se hace solo en ciertos momentos, muy especiales, sea un cumpleaños, ¿verdad? Sea la misma fiesta de Santa Inés o algunos otros momentos. Ese es uno de los platillos. Y lo otro, la barbacoa, que dentro del estado es una barbacoa totalmente distinta. Las barbacoas generalmente del norte y generalmente de todo México, son muy secas. Casi son barbacoas secas, o si vamos a hablar de barbacoa es sequita. Esta barbacoa es caldosita, tiene muchas verduras, le echan zanahoria, papa, tomate, puré, y entre otras cosas, y aceitunas. La típica aquí es la gallina pinta, que el padre Quino fue la que la inventó, y acá en Sonora es el platillo queridísimo. La gallina pinta es hervir primeramente el maíz separado del frijol, ya que está bien cocido y que esté blando el maíz, lo juntan con él y lo guisan. Es que el padre Quino se los inventó a nuestros indígenas y sigue hasta la fecha como platillo típico. Sí, tiene más de 300 años ese platillo y es muy fuerte porque es maíz y frijol. Un platillo muy bueno que se come ahora son los camarones, pero obviamente no los pescan ahí, sino que los llevan. Pues en algunas regiones lo que es los coricos, que es una galleta de maíz blando, ¿verdad? De maíz blando, que se prepara pues para Semana Santa. Hay un platillo aquí para Cuaresma que se llama el chacal, riquísimo. Sí, es cuando ya están cociendo sus elotes, ya que están medios macizos, los sacan, los voltean al revés y los cuelgan en su cocina. Es una maravilla ver eso. Entonces ahí, y llega la Semana Santa, lo desgranan y lo hacen sopa. Chinipas, Chihuahua, es una región de grandes retos pastorales. De esta forma, los sacerdotes diocesanos se han encargado de llevar la buena nueva a esta parte de la sierra tan necesitada, sin olvidar la labor misionera de las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, quienes han entregado su vida por amor a Cristo y a las misiones. Es parte primero del clero diocesano una gran responsabilidad, porque estamos tomando la puerta de la evangelización de la diócesis, prácticamente de esta parte del estado. Es una de las parroquias pues históricamente
antiquísimas. Es una gran responsabilidad y un reto porque tenemos primero que saber que no vamos a traer la evangelización o no vamos a traer como lo último, sino que vamos primero a recoger la historia de un pueblo que tiene una fe, y desde ese pueblo que tiene una fe, cómo nosotros también integrarnos a una comunidad y también poder aportar, ¿verdad? Han sido ahorita 2 párrocos en este tiempo. Yo soy ahorita el vicario y ahorita por las circunstancias soy, digamos, como el administrador de la comunidad por delegación del señor obispo don Rafael, y nos ha tocado buscar, reforzar lo que ya los padres jesuitas sembraron, los grupos apostólicos, la vida en comunidad, las fiestas, las tradiciones, es decir, cuidar todo lo que ya se sembró y también incursionar en otras áreas o en otros aspectos. La comunidad de los padres jesuitas casi siempre tuvo aquí sacerdotes de una edad grande. Entonces, por lo tanto, digamos como que el sacerdocio no era muy atractivo para el joven, ¿no? Entonces, de repente ver a un sacerdote que es joven, un sacerdote que de repente se va a una cancha, un sacerdote que de repente se va al río a nadar, un sacerdote que se va a subir el Cerro del Recodo, un sacerdote que se empieza a implicar así en realidades más concretas, entonces empieza a ser como otra novedad, ¿verdad? Entonces también a partir de ahí como abrir nuevas puertas que no habían tenido, nuevas experiencias, para dar continuidad. El credo diocesano no puede saberse como que es el que va a hacer algo nuevo o distinto, sino somos herederos de, y hay que dar continuidad y aportar lo que podamos aportar desde nuestras limitaciones. Lo único que podrá sostener a las hermanas de Chinipas y de cualquier parte, de cualquier misión en el mundo, en cualquier carisma, ¿verdad? Lo único que puede sostener al cristiano en el servicio, ¿verdad? Es el amor, el amor. Ser presencia de amor que se traduce en servicio, presencia de amor, tengo en mí al Dios vivo, presencia de amor, en donde ya no hay sentido, presencia de amor. Ayudemos al Papa con las misiones. Has recibido un llamado, el Señor te ha confiado una misión, quiere que le sirvas en medio del dolor. Guadalupana, este es el camino de tu salvación. Abriendo horizontes. Pues que continúen, porque el Evangelio no hizo otra cosa más que abrirnos horizontes. Que continúen. Cuando uno no abre horizontes, estás mirando tu propia imagen, estás mirando tu propia sombra. Cuando abres horizontes, estás saliendo de ti, estás saliendo de tus intereses, de tus gustos, de tus ventajas. Abrir horizontes es la única manera de caminar. Si no abres horizontes, no caminas, te instalas. Ya me voy, ya me despido de mi sierra